Nos fuimos al campo, por 6 años estuvimos estudiando la música indígena de México. Queríamos entonces también aprender mucho de lo que sentíamos que se había conservado a través de la tradición oral en los grupos étnicos de México. Hemos pasado por diversos géneros de música, hemos tocado sones, casi siempre todo el tiempo hacemos obra nuestra. A ver, bueno, ya estábamos platicando, como pudieron darse cuenta. Muchas gracias que está con nosotros. Agustín Pimentel, fundador del Grupo Tribu, y Eliseo Santillán, director del espectáculo Grupo Tribu. A los dos, Agustín, muchas gracias, Eliseo. Es su casa. Gracias que están aquí en Canal 11. A ver, yo te diría, a ver, de entrada, Agustín, todo esto que tenemos en la mesa, exactamente qué es, me da ya que es un caparazón de una tortuga, quizá. ¿O estoy exagerando? No, sí. Un caracol. A ver, todo esto, ¿cómo empieza todo esto? Sí, bueno, esta es una pequeña muestra de instrumentos mesoamericanos. Algunos son réplicas fieles y algunos ya tienen algunas libertades en cuanto al diseño, no en el sonido. El sonido se ha respetado, se mantiene. Y son unos cuantos. El Mesoamérica, las culturas que lo habitaron, eran gente que tenía una fascinación por el sonido. Y eso lo podemos afirmar por la gran cantidad de instrumentos y algunos que no sé si nada más llamaríamos artefactos sonoros, pero es mucho, digo, al grado de que pues los aspectos simbólicos estamos aprendiendo y buscando. Todavía. Porque incluso una vasija que suponemos servía para cocinar tiene adosado un silbato en alguna parte o tiene un doble fondo de manera que sirve como sonaja. En fin, hay varios recursos. Oye, ¿cuál es, Agustín, el origen? O sea, digamos, en ti en concreto, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 68 años. 68 años. Me ganas por uno. Pero quiere decir que tenías 15 años y ya estabas en esto. Sí, o sea, nosotros, el grupo, somos originarios de un barrio de la delegación Iztacalco, concretamente la colonia Juventino Rosas. Yo tenía 5 años cuando llegué ahí y eran unas chinampas recién urbanizadas. Wow. Prácticamente vivíamos como en una ranchería, ¿no? Una casa por aquí, otra por allá, que se fue creciendo. Juntando. Hoy tenemos puentes arriba y una serie de cosas, pero en y la ciudad deportiva, ¿no? Por ahí está. Muy cerca de la ciudad deportiva. Y no sé, de una manera natural, los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños, nos dio mucho por la cultura. Hacíamos pequeñas audiciones en los patios, exposiciones, porque había quien pintaba y hacíamos exposiciones y hacíamos mucho montañismo, pero éramos rock and rolleros, es decir, lo que nosotros oíamos era rock, no teníamos otra expresión. El rock en español, seguramente. En español, y también oíamos programas en inglés, pero pasaban programas en ciertas estaciones. Como en Radio Capital. Exacto, ¿no? que nos juntábamos incluso para oír este lado oscuro de la luna, por ejemplo. Claro. Nos juntamos en una casa a oír pues, cosas novedosas, ¿no? Como salíamos al campo también, pues íbamos a rancherías, comunidades, con grupos étnicos y veíamos una gran cantidad de instrumentos. Nosotros pronto entendimos, bueno, que el rock nos había llegado porque el rock nace con los medios que permitan su difusión en todo el mundo. Es el primer género que comparte una generación en el mundo. Pero decíamos, pero no se trata de reproducir lo que oímos, sino hacer nuestra propia versión. Y para eso sería interesante usar todo lo que vemos en el campo. Entonces nos pusimos como a estudiar y encontramos que el son es el género nacional por excelencia. El son. El son. Hay son arribeño, son jalisciense, son jarocho, son ismeño, etcétera. En todo el país lo podemos cubrir de son. Empezamos a conseguir vihuelas, jaranas, salterios, bandolones y a recorrer el país. En este recorrido encontramos lo indígena como anterior, como más rico,
como entender que es un patrimonio que no debemos dejar de lado, sino al contrario, como básico. Y empezamos a incursionar, a ir a comunidades, pero sentíamos que teníamos que hacerlo mejor. Entonces, yo soy mayor que mis compañeros. De hecho, el grupo comenzó con un pequeño coro que yo formé con niños. Ya para esto ellos están saliendo de la prepa y deciden ser músicos profesionales. Yo estaba estudiando, yo soy dentista como primera carrera y había hecho... ¿Mandé? ¿Dónde estudiaste? En la UNAM. Allá en CEU. En CEU, sí. Y incluso hice un propedéutico para cirugía maxilofacial, pero en ese tiempo era muy complicado, entonces decidí entrar de nuevo a la escuela y me metí a antropología, porque quería aplicar la antropología a la música. ¿En la UNAM o en la ENA? En la ENA, cuando la escuela estaba arriba del museo. Sí. Y se hacía un tronco común y después ya elegía uno el área. Cuando yo termino el tronco común, mis compañeros salen de la prepa y dicen, queremos ser músicos profesionales. Van a la plática vocacional y dicen, por todo lo que han vivido y por lo que hacen, vienen que ni mandados a hacer porque vamos a hacer un grupo piloto de la carrera de etnomusicología. No existe en la UNAM, pero uno de los requisitos es tener un grupo piloto. Y ustedes se encajan perfectamente, si les interesa. Sí, porque si no... Y van y me dicen a mí, sí. Y les digo, ¿pero qué les dijeron que es la etnomusicología? Pues es la antropología de la música. Pues ya, entramos todos. Y cuando salimos, la primera idea era hacer un registro formal de la música de todos los grupos étnicos. En ese tiempo están viniendo a México un grupo de jóvenes que habían estudiado en Inglaterra cine, diferentes gentes que teníamos una idea similar, registrar la cultura indígena, cada uno desde su perspectiva. Entonces se forma lo que se llama Archivo Etnográfico Audiovisual. Famosísimo. Y trabajamos claro. 6 años metidos por toda la República registrando. Supe todo eso, registrando sonidos en todo el país. Y nosotros... Oye, eso de haber sido Pedro Agustín, la verdad que fascinante. Yo creo que eso no lo cambiaría por nada. ¿Estará en nuestro... Está en la Fonoteca Nacional. Está en la Fonoteca. El archivo, cuando desapareció el INI, todo este acervo se depositó en la Fonoteca Nacional y ahí está. Para el público, además, está abierto al público. Está abierto al público, sí. Y la idea es esa, que las comunidades muchos años después pudieran saber qué estaban haciendo. ¿Qué hacían antes? A ver, si algún sonido de estos sonidos que valga la pena, que sean un poco como hasta inéditos, quizás para nuestros oídos, ¿cuáles serían de estos? Bueno, hay, por ejemplo, un principio acústico que es exclusivamente de Mesoamérica, que trabaja con 2 diafragmas. Sí. Y que no tengo ahora el que hace un sonido tempestuoso, pero hay otro que hace un sonido definido, sí, que los musicólogos antiguos lo llamaban clarinete maya, pero no tiene nada que ver con el clarinete. Nosotros les llamamos aerófonos de doble diafragma, sí, como un nombre técnico, pero es esto. Por ejemplo. Viento. Ajá. Hay muchos instrumentos microtonales, o sea, por ejemplo esto, ¿no? O sea, se glisandos de tal manera que nos da saltos muy definidos. Pero además, los instrumentos musicales reflejan siempre el medio ambiente donde fueron hechos. Hoy con los sintetizadores oímos helicópteros, bombas, sonidos espaciales, no sé, ¿no? Pero antes había estas cosas. Perdón, ¿de dónde es? Este es del Golfo. Del Golfo. Del Golfo. Hay muchos instrumentos que combinan. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña flauta con un silbato adosado. Sí. Entonces... Wow. Hay principios, una variedad. Ese me llamó mucho la atención. Sí, hay una gran variedad de principios acústicos. Por ejemplo, para cambiar el sonido, es un instrumento microtonal, tiene un émbolo, en este caso es redondo, lo que hace que corra muy rápido, pero algunos lo tienen como un trocito, entonces como una especie de bala, entonces se mueve más lentamente. Sí. El que tengo ahora lo hace rápido, pero... O sea, sube y baja.
Y el que tiene el trocito más grande se puede manejar más haciendo una melodía, pero siempre... Ahí tiene una especie de ¿qué? Balín, piedrita. Sí, una bolita de cerámica, ahí está. De cerámica, como ¿no? una canica. Cerámica para que la vean. Oye, este está precioso, ¿eh? Sí. ¿Y este fue diseñado exprofeso así? ¿O ustedes le pusieron su Es una réplica. Es una réplica. Es una réplica de un instrumento de Veracruz. Oye, pero lo que uno también podría con toda razón decir es que pues somos de origen musical, ¿no? Sí, es lo que yo decía, venimos de un pueblo, digo, casi por donde uno le escarbe. Ay. Si uno se va hacia el lado de la medicina, si uno se va al lado de la agricultura, si uno se va al lado de la arquitectura, de lo que sea, del urbanismo incluso, uno encuentra que estaban muy elaboradas las culturas, ¿no? Desafortunadamente desaparece y siempre nos venden la idea de vienen de unos pueblos salvajes, así, ¿no? Pero... ¿Qué? ¿Vamos a hacerle caso a López Obrador que nos pidan perdón por los 500 años? Pues quién sabe si tanto, ¿no? Pues finalmente los que hicieron la agresión son otros, no son los que están ahorita, pero podría ser. Lo que sí, lo menos que podía suceder es que conozcan lo que había aquí. Claro, que eso es muy para importante. Que les quite esa idea... Esa idea de lo que... de pueblos salvajes. ¿no? Sí. Oye, es que además también hay otra cosa, Agustín. Ha de ser para ti una experiencia de vida extraordinaria, porque has de conocer el país casi que de cabo a rabo. Sí, sí, porque entramos primero a lo indígena y es 6 años así, aprendiendo mucho, y mucho de eso lo usamos en la música moderna, ¿no? Hay muchos compañeros de nosotros que se fueron a estudiar a Francia, Alemania, Estados Unidos. Nosotros nos fuimos al México profundo, ¿no? Para adentro. Qué padre. Y nos sentimos enriquecidos, pero además yo siento como las carreras de relevos, ¿no? Estaban los antiguos mexicanos, les dan en la torre, se acaban las culturas, pero dejan la estafeta. Entonces nosotros la agarramos y tenemos la necesidad de seguir corriendo con ella, ¿no? Tendríamos muchas opciones. Una sería jugar a que hacemos música prehispánica que no conocemos, pero nosotros decidimos más bien volver a usar la herramienta en esta época, rescatando todos los aspectos simbólicos que se puedan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado en infinidad de ceremonias, de rituales, de todo eso. No queremos engañar a nadie ni hacer eso, pero mucho del ambiente sí se puede reproducir. Y yo creo que simbólicamente es muy rico, ¿no? Hacerlo. Sí, y además importante para el país. Sí. A ver, Eliseo, ¿y tú qué haces aquí? Cuando digo esto, lo planteo, es de un show del grupo Tribu. ¿Cuántos años tiene el grupo? Casi 46. Con este concierto cierran es como cerrar el ciclo de los 45 años que de ahí salió la idea. Y a ver, intuyo, pero pregunto, ¿por qué Tribu? ¿Por qué Tribu? En realidad es un mote que nos puso la gente. Nosotros en el barrio íbamos a campamentos. Ya dije que originalmente era un pequeño coro de niños, pero cuando íbamos al campamento, los niños venían con los papás, los hermanos, y generalmente rentábamos un camión. Cuando estábamos esperando el camión o lo estábamos abordando, pues éramos familias ahí que abordando. se contaban, sí. Entonces pasaban los vecinos y empezaron a decirnos que éramos una tribu. Ahí va, ya se va la tribu de paseo y así, ¿no? Entonces la gente, sí, los de la tribu, o sea, y nosotros originalmente le pusimos Tribu de la Paz, porque buscábamos la paz del campo y porque pensábamos que con la cultura también podíamos generar paz, ¿no? Mira. Entonces, pero después se volvía muy complicado. Sí, Tribu de la Paz, Baja California, o de La Paz, Bolivia, ¿no? No faltaba. Sí, claro. Entonces, vamos a dejarle nomás Tribu, ni siquiera decimos sino puro Tribu. Pura Tribu. Y cuando decidimos, que es de ahí, a partir de ahí que contamos los 45 años, porque tenemos atrás como 5 años de estar jugando sin una idea, sin nada, nomás. Pero ya cuando esto nos lleva a una idea clara, 45 años. A ver, nada más si me permites, Eliseo, ahora sí, para que ya tú nos cuentes cómo va. Fíjense, han trabajado en el WOMAD Chile, Festival Sur de Níger, allá en África, en el West Hollywood. También en el Teatro de las Artes de Saitama en Japón, el British Museum en Londres, el Cité de la Música, de la Musique en París, giras por en verdad
buena parte del mundo y sobre todo indistintamente América, África, Asia y Europa. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo festejar estos hombres y mujeres? Yo los conocí hace 10 años, yo soy músico también y hemos hecho música juntos y parte de lo que a mí, por lo que se me hace importante que mucha más gente conozca el trabajo de Tribu es porque, uno, han hecho investigación, le faltó hablarte de la parte de que también estudiaron arqueología para poder sonar de más arqueólogos. Sí. Y Bueno, supongo también con todo lo que hicieron, ¿no? De conocer los sonidos del país, es todo un trabajo de investigación. En fin, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos a hacer música juntos, yo me puse a mezclar, que ellos ya lo habían hecho antes, pero yo me puse a mezclar arreglos para orquesta con estos instrumentos. Wow. Y me doy cuenta que funcionan perfectamente bien. Inclusive estos instrumentos tienen afinaciones diferentes y conviven muy bien. Y como dice Agustín siempre, estos instrumentos solamente pensamos que son viejos porque los vemos en museos, pero aquí están y cualquiera los puede usar. Entonces, yo tengo un gran respeto por su trabajo y pues empezamos a platicar de, oye, ¿y qué vamos a hacer o qué se va a hacer? Hagamos un concierto o algo así. Y para no hacer el cuento largo, pues el concierto es el viernes 17 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y estamos haciendo, va a ser a las 8:30 de la noche, y estamos haciendo una retrospectiva del trabajo de Tribu. Se pusieron a ensayar, o ya que se definió fue un trabajo, digo, ellos les costó mucho trabajo seleccionar qué interpretar, porque van a tocar canciones que no han tocado hace 30 años, ¿no? Más o menos. Y mi trabajo con ellos, como director del concierto, pues, ok, ¿cómo se lo entregamos esto a la gente para que sea un espectáculo? Exacto, porque además no cualquiera, en cualquier actividad, empresa, lo que tengas, 45 años, no cualquiera, ininterrumpidos. Además, entonces, el significado que hay tiene mucho peso y mucho significado, y de verdad cuando escuchen lo que hacen, hay una canción que ahora que estuvimos ensayando la semana pasada, ahorita te platico hay artistas invitados, hay una canción que se llama Socavón, que es una pieza que empieza con una son cardenche, pero toda la letra es a manera de corrido. Después se transforma en rock progresivo, suena como a Pink Floyd. Y invitamos a un dueto de jóvenes mexicanos que se llaman Ampersand, que también ellos hacen con música tradicional y sonidos electrónicos. Y Sindhu, que es la cantante de este dueto, de verdad de repente sonaba como si Pink Floyd se encontró con Björk, y además los sonidos prehispánicos, toda la percusión en esa rola es un calabazo, es un instrumento que se le pega que ellos son unos maestros para tocar ese instrumento, pero que suena un sonido grave y agudo como si fuera toda una batería. Y otra cosa que yo les admiro mucho es que Agustín, además de dominar y conocer estos instrumentos que además ellos los fabrican, toca el clarinete, toca el bajo, tocas, quién sabe qué más tocas, que ni sé, toca el arpa, no sé. Todos ellos son multiinstrumentistas y tocan instrumentos contemporáneos y además tocan los instrumentos prehispánicos. Entonces, de verdad, es todo el trabajo que han hecho de investigación, todo el trabajo a nivel intelectual, junto con el trabajo musical, con el trabajo artístico, es una cosa que de verdad yo estoy convencido y por eso nos aventamos. ¿A quién tienen de invitados? Va a develar la placa, vamos a develar una placa conmemorativa, va a estar Chela Lora y Alex Lora, que son parte del Camino de Tribu, van a tocar, y también a develar la placa van a estar Los Rastrillos, que es un grupo de reggae, va a estar Rocco Pachucote, va a estar Triciclo Circus Band, que es una banda de jazz tipo Nueva Orleans, va a estar Ampersand, que es el dueto que te platicaba, va a estar Erika Valero, que es una cantante de tradición. Tenemos a 2 bailarines de danza contemporánea, una de ellas es Yancy Méndez, que es bailarina del CEPRODAC, otro de ellos es Jesús Velasco, tenemos a los danzantes Tloquenahuaque, que son danzantes tradicionales, Juan Guerra, y el teatro ambulante. Y tenemos a 2 actores, le estamos dando un poquito de narrativa al espectáculo. Va a estar Adriana Llabrés y José Ramón Berganza, diciendo algunos textos que escribió. Oye, ese es un espectáculo que se va a llevar 2 horas. Yo creo, ¿no? Al menos para que todos quepan, ¿no? Así es. Y entonces es viernes 8:30. Viernes 17 de mayo, 8:30 de la noche, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Además está fácil llegar y está bien el centro, etcétera. A ver, Agustín, déjame plantearte algo de final. Todos, de alguna otra manera, sentimos una especie de orgullo, pero hay distancia, ¿no? No lo podemos negar. A ver, después de la vida que llevas, tus 68 años, desde los 5 años en esto, ¿qué significado y qué importancia tiene esto
para nosotros y ahora con este gran show que van a hacer, que entiendo que es un momento, porque pues, al fin y al cabo cruzas la vida. Este va a ser un momento que va a estar sensacional, pero pues ahí viene el lunes otra vez y hay que ponerse a darle, ¿no? Así es la vida, ¿no? Pero me refiero, a ver, esta fuerza que puede tener para una sociedad como la nuestra. Bueno, lo que nos hace diferentes a los seres humanos con el resto de los seres vivos es que somos seres simbólicos. Al ser seres simbólicos podemos crear muchos códigos, por ejemplo el habla, ¿no? La religión y la música. Entonces, prácticamente todas las culturas del mundo se expresan con música. Pero, pues nosotros desde el siglo XVI somos como que todo tomamos de Europa o todo tomamos de Estados Unidos. Hay una gran influencia. Pero nosotros tenemos mucho que aportar. Si nosotros vamos como invitados a Inglaterra y nos vamos con los instrumentos electrónicos, pues no vamos a hacer ninguna novedad. Pero cuando llegamos a Inglaterra con estos instrumentos, esto es una novedad, esto es un aporte. Por ejemplo, hace unos años nos invitó la orquesta de Baja California a tocar obras de un chicano, Joseph Julian González, que llevaban estos instrumentos, y se hizo una gira en Estados Unidos y en México, en Tijuana. ¿Y por qué? Pues porque esto es lo que él está imprimiendo. Si yo estoy en una sociedad de Estados Unidos multicultural, pero yo puedo hacer una música con un elemento mexicano importante. La obra se llama Misa Azteca. Hemos hecho con Olivia Gorro, por ejemplo, una ópera que se llama Chamánica, donde nos ha invitado a tocar estos instrumentos. Hemos hecho varias cosas con Federico Álvarez del Toro. Hizo el Canto de los Volcanes y también con estos instrumentos. En fin, con otros músicos. Por ejemplo, en Japón, cuando alguien toma algo propio de su cultura y lo proyecta, es algo muy importante. En Japón, llegar a la televisión educativa es muy difícil y nosotros llegamos directo. Le dan tanta importancia que nos mandan un agente que desde el aeropuerto dice, a ver, denme sus maletas y ya ustedes despreocúpense. Llegamos a Japón, no volvemos a ver esto hasta el escenario, ya está todo instalado. Un autobús que es una casa, un gran letrero Tribu, y con una gira en los mejores teatros, llenos de público, etcétera. Ahí hay un músico, Toshi Sushitori, él hace más o menos lo que hacemos nosotros. Él hace réplicas de instrumentos de la cultura Yokohama y es una cultura muy antigua japonesa. ¿Combina esta con la japonesa? Sí, lo que es más, hay muchos japoneses piensan que los mayas vienen de ahí, ¿no? Y que la cultura mexicana viene de ahí. Entonces, encaja perfectamente. En realidad lo hemos hecho con muchas culturas y encaja perfectamente. Tenemos un trabajo ya muy viejo que se llama Compartiendo el Universo, donde usamos instrumentos tradicionales de muchos lados del mundo con estos y suena bien. Oigan, a ver, lo que es importante es que hoy en la noche, porque estamos pasando el 17 de mayo, a las 8:30, en el Teatro Esperanza Iris. Bueno, en verdad, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Ahí quédense. Claro que sí. Ahí quédense, yo me voy a poner detrás de ustedes. Perfecto, para que aquí salgamos y veamos ahí donde dice esta cámara 3, ahí para que la podamos guardar con enorme gusto en nuestro archivo y agradecerles muchísimo, en verdad, que vinieron. Y mucha suerte el próximo, hoy viernes, y que y que siga la tribu dando, ¿no? Que siga. Oye, te iba a preguntar, ¿y cuántos han pasado por la tribu? Pues hasta eso que no tanta gente, varios, están 2 hermanos y ahora 2 de sus hijos, ¿no? De ellos. Entonces somos 5, ellos 4 y yo 5. Ellos 2. Pásela bien, hasta la próxima, gracias a Dios. Se casaron con 2